Llevas años sin escuchar bien. Has pagado una fortuna por un aparato que no te sirve y tu médico te ha dicho que no hay nada más que hacer. Y resulta que todo eso es mentira. Elena tiene 74 años. Fue al otorrinolaringólogo. Le recetaron audífonos, los compró, carísimos, y seguía sin escuchar la voz de su hija. Oía solo ruidos. Los guardó en un cajón y cuando le preguntaron si se había resignado, dijo algo que nadie esperaba. Ella dijo: estoy segura de que puedo volver a escuchar. Lo siento así. Y todo el mundo le dijo que estaba equivocada. Yo llevo años con pérdida auditiva progresiva y llevo los mismos años negándome a pagar entre $1.000 y $3.000 por lo que en el fondo es un pequeño amplificador que se estropea si te duchas con él, que puedes perder con la misma facilidad que pierdes unas gafas y que no resuelve nada de fondo. Porque yo estaba buscando otra cosa, estaba buscando una solución desde la biofísica. Y hace apenas 3 semanas, 3 estudiantes universitarios, sin querer, me la mostraron. Y hoy vamos a entender por qué es más que probable que el oído deje de funcionar. ¿Qué dice la ciencia publicada sobre lo que ocurre realmente dentro de tu oído interno? ¿Y qué puedes hacer con esa información? Y verás, no te prometo un milagro, te prometo algo que es probablemente mejor para ti porque pelearás por ello. Una dirección para encontrar solución. Y te puedo decir esto con confianza, porque hay hechos y publicaciones que muestran que puede tener sentido. Verás, hay 1.500 millones de personas en el mundo que tienen, o mejor dicho, que tenemos pérdida auditiva. Y no es una estimación, es el dato oficial de la Organización Mundial de la Salud. Es el 4º problema de salud más prevalente del planeta. Y se espera que en 2050 esa cifra supere los 2.500 millones de personas. Es un número tan grande que cuesta visualizarlo. Y tú piénsalo así, es casi el doble que la población de China. Y cada uno de los que estamos en ese conjunto de afectados somos personas que en este momento estamos perdiendo conversaciones, estamos perdiendo matices y perdiendo conexión con el mundo que nos rodea. Y hay muchos casos que no solo eso. Hay muchos casos que además están perdiendo su independencia. ¿Y cuál es la respuesta de la industria? Un dispositivo electrónico que amplifica el sonido y que te cuesta entre 1.000 y, decía 3.000, pero no, son $5.000 según el país y el modelo. Que se estropea con la humedad, es decir, como te despistes y te metas en la ducha con él, o lo que es peor, si te coge un día de lluvia y no te acuerdas de quitártelos, se estropean. Son unos aparatos que puedes perder con la misma facilidad que pierdes unas gafas, que necesitan baterías, revisiones, ajustes y que en un porcentaje significativo de casos además no resuelve el problema, porque en realidad amplifica todo por igual, ruido incluido. Es decir, deja al usuario con más frustración que antes en muchas ocasiones. Y esta es una industria
que mueve 10.000 millones de dólares al año y que parece que en ningún momento se pregunta por qué el oído dejó de funcionar. Y resulta que esa es la única pregunta que importa a ti y a mí. Pues bien, hoy te voy a mostrar dos cosas que van a cambiar la forma en que debes entender tu audición. La primera viene de los resultados de investigaciones científicas publicadas, en particular de estudios revisados por pares en NCBI, PubMed y PMC, que documentan con precisión qué ocurre dentro del oído interno cuando la audición se deteriora. Y la segunda viene de 3 estudiantes universitarios canadienses que estudiaron el oído tan a fondo que decidieron replicar su mecánica con una impresora 3D y acaban de publicar los resultados en un paper académico hace apenas 3 semanas. Son 2 caminos que no se conocen entre sí, pero ambos llegan al mismo lugar. Y comprobarás que al hacerlo cambian todo lo que sabíamos hasta ahora. Verás, antes de entrar en esa ciencia de la que te estoy hablando, necesito que abandones una idea que probablemente tienes muy instalada, la idea de que el oído es un sistema mecánico. Es decir, que el sonido entra, hace vibrar unos huesecillos y esa vibración llega al cerebro. Esa es la descripción que seguramente te han contado y no es falsa, pero es tan incompleta que es casi inútil. La audición es, en realidad, electroquímica. Y esa diferencia, hoy entenderás por qué debe de cambiarlo todo. Dentro de tu oído interno hay una estructura llamada cóclea. Es como un caracol microscópico que está lleno de líquido. Y ese líquido no es agua. Es una solución con una composición iónica extraordinariamente precisa que los científicos llaman endolinfa. Y me detengo un momento para que entiendas qué quiero decir con composición iónica. Los iones son átomos con carga eléctrica, el potasio, el sodio, el calcio. Cuando están disueltos en un líquido no son moléculas neutras, tienen carga. Y esa carga es lo que permite que las células se comuniquen, que los nervios disparen y que el músculo se contraiga. Y cuando hablo de composición iónica, me refiero simplemente a qué iones hay en ese líquido y en qué proporción. Como una receta, pero con cargas eléctricas en lugar de ingredientes. Y la endolinfa tiene una receta muy concreta: potasio altísimo, sodio casi inexistente. Es lo contrario de casi cualquier otro fluido del cuerpo. Y esa proporción no puede variar. Si cambia, aunque sea un poco, las células que traducen el sonido en señal eléctrica se apagan. Eso, precisamente, es lo que hace que esa endolinfa sea única en todo el cuerpo humano. Y es así por 2 razones. La primera, porque mantiene una concentración de potasio de 150 milimoles por litro. Es decir, igual que el interior de una célula y no como líquido extracelular normal, que es lo que es. Todas las células del cuerpo mantienen en su interior una composición química distinta
a la del líquido que la rodea. Dentro, mucho potasio y fuera, mucho sodio. Es una diferencia activa que se mantiene con energía porque esa diferencia es la que permite que la célula funcione eléctricamente. Los líquidos extracelulares, sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo, siguen el patrón de fuera, sodio alto, potasio bajo. Y esos son el entorno estándar en el que viven las células. La endolinfa hace lo contrario. Tiene la composición del interior celular, no del exterior, y sin embargo es un líquido extracelular que se comporta como si fuera intracelular. Y eso no ocurre en ningún otro lugar del cuerpo. Y la segunda razón que hace única a la endolinfa es que genera un voltaje eléctrico de entre 80 y 90 milivoltios positivos. Y aquí está la elegancia del sistema. Pero antes de entrar a explicarte el porqué de esta elegancia, tengo que hablarte de las células ciliadas, porque es otra de las razones que hacen único tu oído dentro del cuerpo. Verás, dentro de la cóclea, sobre una estructura llamada membrana basilar, imagina la cóclea desenrollada. Es como un tubo largo que se estrecha en uno de sus extremos. Y a lo largo de toda esa longitud corre la membrana basilar, que es como si fuera un suelo. Y sobre ese suelo están las células ciliadas organizadas en filas. Una célula ciliada es una célula sensorial con pelos microscópicos en su superficie, pero no son pelos como los del cuerpo, son proyecciones rígidas, ordenadas por altura. Es como las teclas de un piano en miniatura, y esos pelos se llaman estereocilios. Cuando llega una onda sonora, el líquido de la cóclea se mueve, y ese movimiento dobla los estereocilios. Y ese doblamiento es la señal mecánica que abre los canales iónicos y desencadena todo lo demás. Verás, tú piensa en un campo de trigo. Las células ciliadas son las espigas. Están todas de pie, ordenadas y esperando. Y el líquido de la cóclea es el viento. Cuando pasa una onda sonora, el viento sopla y las espigas se doblan. Ese doblamiento es la señal. El trigo no genera el viento, no lo interpreta, no decide nada, solo se dobla. Y ese doblamiento es suficiente para activar todo el sistema. Solo hay una diferencia con el trigo. Cuando la espiga se dobla, abre una puerta. Pues bien, en el caso de las células ciliadas, por esa puerta entra el potasio de la endolinfa y ese movimiento de iones genera el impulso eléctrico que viaja al cerebro. Cuando el trigo se dobla, no pasa nada. Pero cuando la célula ciliada se dobla, tú escuchas. La célula ciliada es, en esencia, un traductor. Convierte movimiento físico en electricidad y mecánica en información. Y encima de ellas hay otra membrana rígida llamada membrana tectorial. Los estereocilios de las células ciliadas tocan esa membrana por arriba y cuando la onda sonora mueve el líquido y la membrana basilar se desplaza, hay un rozamiento entre ambas membranas y ese rozamiento dobla los cilios. Y ese conjunto, membrana basilar, células ciliadas y membrana tectorial, se llama
órgano de Corti. Es literalmente el órgano de la audición dentro del órgano de la audición. Y ahora que te he explicado esto, vuelvo a esa elegancia del sistema que te contaba. Las células ciliadas de la cóclea tienen, como todas las células, un interior con carga negativa, alrededor de unos menos 70 milivoltios. Es el llamado potencial de membrana en reposo. Pues bien, resulta que la endolinfa que las baña tiene una carga positiva de más 80 a más 90 milivoltios. Y la diferencia entre ambos es de unos 160 milivoltios. Ese gradiente, es decir, ese desnivel eléctrico, es la batería que alimenta la audición. Y cuando llega una onda sonora y dobla los cilios de esas células, se abren canales iónicos y el potasio de la endolinfa entra disparado hacia el interior celular, impulsado por ese desnivel. Ese movimiento de iones es el que genera la señal eléctrica que el nervio auditivo lleva al cerebro. Si la endolinfa fuera negativa, como los demás fluidos, ese gradiente no existiría. No habría batería y tampoco habría audición. En la revista PNAS, que es una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo y la edita la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, publicaron los resultados obtenidos por unos investigadores de la Universidad de Osaka, en la que se reconocía algo llamativo. Por primera vez medían el mecanismo que había sido un enigma para la ciencia durante medio siglo. Habían pasado más de 50 años desde que se descubrió que la endolinfa tiene carga positiva y que esa carga es esencial para la audición. Y eso lo midió y describió Georg von Békésy, un fisiólogo húngaro, y lo hizo con unos trabajos que le valieron el Premio Nobel de Fisiología en 1961. Von Békésy es el padre de la biofísica del oído interno. Pero 50 años después, el mecanismo seguía siendo un enigma. No se sabía cómo se genera ese voltaje, qué estructura lo produce o cómo se mantiene estable. Y, como te puedes imaginar, saber que existe una batería no es lo mismo que saber cómo funciona por dentro. Pues eso fue lo que resolvió el equipo de Osaka en 2008. Y cuando por fin lo describieron, lo hicieron con una precisión que a mí me parece poética. El potencial eléctrico del oído interno es la mayor diferencia de voltaje que existe en todo el cuerpo humano. No en el corazón y no en el cerebro, en el oído. Verás, el corazón genera electricidad. De hecho, es lo primero que piensa la gente cuando habla de voltaje en el cuerpo. Ese impulso eléctrico que coordina los latidos es el que mide el electrocardiograma. Pero el voltaje que mueve el corazón ronda los 90 milivoltios entre el interior y el exterior de sus células. El cerebro también genera electricidad. Las neuronas disparan con potenciales de acción de unos 100 milivoltios y es lo que permite pensar, recordar y mover un dedo.
Pero el oído es muy diferente. La diferencia entre el interior de una célula ciliada, menos 70 milivoltios, es decir, negativos, y la endolinfa que la baña, 80 a 90 milivoltios positivos, suma entre 150 y 160 milivoltios de diferencia. Más que el corazón, más que el cerebro, y eso no es un accidente. ¿Por qué? Pues por complicado que te pueda parecer, es en realidad muy sencilla la explicación. El oído necesita esa batería tan potente porque tiene que detectar señales extraordinariamente débiles. El sonido más suave que un ser humano puede escuchar mueve los estereocilios menos de un nanómetro. Y un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro. Para detectar un movimiento así necesitas la batería más potente del cuerpo. La precisión extrema sirve a una sensibilidad extrema. ¿Y para qué sirve ese voltaje? Pues para que las células ciliadas, es decir, las células responsables de convertir las vibraciones sonoras en señal eléctrica que el cerebro pueda entender, para que puedan hacer su trabajo. Cuando el sonido mueve esas células, el potasio fluye hacia dentro de ellas, impulsado por ese voltaje. Y ese flujo genera el impulso eléctrico que viaja hasta el cerebro y que tú percibes como sonido. Y ese voltaje lo produce una estructura llamada estría vascular. Investigadores de la Universidad de Rice, en Texas, publicaron en 2008 un estudio en el Biophysical Journal, indexado en PMC, que es el archivo abierto de la ciencia médica biomédica estadounidense, y en él lo que hacen es que describen literalmente cómo la batería del oído funciona. Es una batería biológica que tiene que mantenerse cargada de forma constante para que el sistema funcione, y que, según ese mismo estudio, genera el potencial eléctrico más alto de todos los espacios extracelulares del cuerpo humano. Y aquí está el problema, porque cuando esa batería baja, es decir, cuando el voltaje endococlear cae, la señal auditiva se deteriora en su origen. No en el oído externo, no en los huesecillos, en la fuente misma de la electricidad que hace posible la audición. Y por tanto, un amplificador externo, es decir, eso que te venden por miles de dólares, no carga una batería descargada. Lo único que hace es más ruido con lo que queda. Y hay otro problema más que es importante que conozcas. Las células ciliadas no se regeneran. Nacemos con unas 15.000 en cada oído, y las que mueren por ruido, por fármacos, por infecciones o por edad, esas no vuelven, se pierden para siempre. Y aquí está lo que la industria se olvida de decirte. Los audífonos convencionales no están diseñados para ese problema. Están diseñados para amplificar. Toman la señal que queda, que es la que producen las células que sobreviven, y la hacen más alta. Pero resulta que una señal deteriorada en su origen y solamente amplificada sigue siendo una señal deteriorada, solo que más alta. En pocas palabras, es como intentar leer un texto borroso acercando más la página, cuando el problema ni es ni era esa distancia. Durante décadas, la industria ha estado vendiendo eso, más distancia o menos distancia, y te cobran miles de dólares
por acercar más la página. ¿Y qué ha pasado? Pues ha habido unos jóvenes que han reaccionado. En mayo de 2026, 3 estudiantes publicaron un paper que muy pocos han leído y que, sin embargo, llega a una conclusión diferente. Hace algo así, como 3 semanas del momento en el que estoy grabando este vídeo, 3 estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad McMaster en Canadá publicaron un paper académico con un título que la verdad es que no llama la atención. El título es A mano, diseño paramétrico impulsado por inteligencia artificial de dispositivos auditivos acústicos pasivos para entornos con recursos limitados. Y los nombres de los chavales son Aris Shahab, Aaron Yu y Ramin Shahid. Bueno, pues desglosado por partes ese título y porque entiendas lo que va en el estudio, te lo voy a desglosar por nombres. A mano. Ese es el nombre del dispositivo y en japonés significa del cielo o celestial. Es probablemente un guiño a la simplicidad y ligereza del diseño. AI Driven Parametric Design. El diseño no lo hizo un ingeniero dibujando, lo hizo una inteligencia artificial optimizando parámetros físicos, ángulos, curvaturas, dimensiones, y consiguieron que la máquina buscara y encontrara la geometría más eficiente. Passive Acoustic, es decir, no hay electrónica. Sin chips, sin batería, y esto es solo física. La forma del dispositivo dirige y concentra mecánicamente el sonido. Low Resource Settings, es decir, entornos con recursos limitados. Es la forma académica de decir para quien no puede pagar miles de dólares. El título es técnico por obligación académica, pero lo que describe es esta realidad. Unos chicos jóvenes, con la ayuda de una inteligencia artificial, han diseñado un oído artificial que tiene un precio de venta de 20 dólares. No 200, no 500, 20 dólares. Y afirman que pueden producirlo por $1, mientras que la industria fabrica el suyo por alrededor de 150 dólares y lo vende por entre 1.000 y 5.000. ¿Y cómo lo consiguieron? Pues aquí está el twist que a mí me dejó sin palabras cuando lo leí. Como te decía, no añadieron más electrónica. Hicieron exactamente lo contrario. Estudiaron la mecánica del oído humano tan a fondo que decidieron replicarla físicamente con una impresora 3D, sin microchips, sin amplificadores digitales y sin baterías. Un dispositivo acústico pasivo, son sus propias palabras, que deja que la física haga el trabajo. Y lo llaman Passive Acoustic en su paper, y esa decisión, que es volver a la física en lugar de añadir más tecnología, es la misma conclusión a la que llega la biofísica, desde otro ángulo completamente distinto. Y ellos lo resolvieron desde la ingeniería mecánica. Y yo lo vengo buscando desde la biofísica celular. Ambos caminos no se conocen entre sí y no han leído los mismos papers, pero están describiendo el mismo principio, que el oído no es un problema de amplificación, es un problema de física. Y hay algo más aquí que me parece significativo. Uno de los fundadores cuenta que el proyecto nació porque su abuelo necesitaba un audífono y no podía permitírselo. Es decir, no nació de un laboratorio corporativo con 10.000 millones de dólares en ventas anuales. Nació de alguien que miraba a un ser querido ya mayor que no podía oír y se preguntó,
¿por qué tiene que ser tan difícil? Y esa pregunta, ¿por qué tiene que ser tan difícil?, es la misma que lleva años sin respuesta para Elena, la seguidora del canal de la que te hablé al principio, y para mí, y para 1.500 millones de personas. Y la diferencia está en que estos 3 estudiantes pudieron y decidieron responderla. Y al hacerlo, confirmaron algo que la industria lleva décadas ignorando. Pues bien, volvamos a la endolinfa, porque aquí está el núcleo de todo. Te he explicado que la estría vascular actúa como una batería biológica que genera y mantiene ese voltaje de 80-90 milivoltios que hace posible la audición, y que cuando esa batería baja no hay amplificador externo que lo pueda resolver. La pregunta es, ¿por qué baja esa batería? Y aquí verás, 2 estudios publicados en PMC dan una respuesta que debería estar en todos los libros de medicina, pero que me parece que no está en ninguno. El primero lo firmó Anh Nguyen Huynh, investigadora del Oregon Hearing Research Center en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón, en Portland, y se publicó en 2012 en la revista Seminars in Hearing, y describe algo que la medicina convencional trata como un dato menor. Cualquier alteración de la barrera entre la sangre y el oído interno produce una inmediata pérdida de audición, porque esa barrera es la que permite mantener el potasio donde tiene que estar. Y cuando la inflamación crónica la compromete, el potasio cae, y con el potasio cae el voltaje. El segundo lo publicaron Su Young-jung, Sang-Hoon Kim y Seung-Young Yeo, de la Facultad de Medicina de la Universidad Kyung-hee en Seúl, en Corea del Sur, en el año 2019, y lo publicaron en la revista Nutrients, y documentan algo que tampoco el otorrino te lo va a decir en la consulta. Las deficiencias de micronutrientes, es decir, de zinc, hierro y vitamina A, se asocian de forma consistente con pérdida auditiva. Y cuando esos nutrientes se restituyen, la frecuencia de pérdida auditiva se reduce de forma significativa. Como puedes ver, son 2 estudios distintos, hechos por 2 equipos distintos, en 2 países distintos, pero que llegan a una conclusión similar. El estado del medio interno determina el estado de la batería. Y el estado del medio interno depende de factores que están completamente en nuestras manos. En primer lugar, está el potasio. La endolinfa necesita mantener 150 milimoles de potasio por litro, que es una concentración que no se mantiene sola. Requiere de un transporte activo constante mediado por la estría vascular, que a su vez consume energía y depende de que el medio interno tenga los recursos necesarios para sostenerlo. Cuando el medio interno está empobrecido, cuando hay déficit de minerales, cuando la hidratación celular es deficiente o cuando la inflamación crónica interfiere con ese transporte, la concentración de potasio en la endolinfa cae y con ella el voltaje. El segundo factor es el sodio. Sung-Hoon Kim, de la Universidad Yonsei en Seúl, y Daniel Marcus, de la Universidad Estatal de Kansas, publicaron juntos en 2011 en la revista Hearing Research un hallazgo que a mí me parece crucial. Cuando el sodio invade la endolinfa en concentraciones elevadas, que es algo que ocurre cuando el equilibrio iónico del medio interno se compromete, el resultado es que se produce disfunción de las células ciliadas,
pérdida auditiva y vértigo. Y, como puedes imaginarte, no es una hipótesis, es un hallazgo científico documentado. El tercer factor es la inflamación. La estría vascular tiene una vascularización muy rica, es decir, necesita mucho aporte sanguíneo para hacer su trabajo. Y cuando hay inflamación crónica de bajo grado, esa vascularización se compromete. La batería recibe menos suministro y rinde menos. Y aquí está la conexión que nadie está haciendo en las consultas de otorrinolaringología. Los mismos factores que deterioran cualquier otra célula de tu cuerpo deterioran las células de tu oído interno. No hay ninguna razón biofísica por la que el oído sea una excepción. Ninguna. Lo que enferma al resto del organismo enferma también a la batería que hace posible que oigas. Y, sin embargo, la solución que están ofreciendo ignora completamente ese mecanismo. Te intentan poner un amplificador en el oído externo y así dan el caso por cerrado. Cuando Elena me escribió en los comentarios del canal describiendo su experiencia con los audífonos, lo que me llamó la atención no fue su frustración. Eso lo entiendo perfectamente. Lo que me llamó la atención fue su intuición. Ella me dijo, estoy segura de que puedo volver a oír. Lo siento así. Y lo que la biofísica me dice es que esa intuición no es irracional. Es que su cuerpo sabe algo que su médico no le ha explicado. La pregunta verdaderamente importante para ti y para mí es, ¿tiene marcha atrás esta situación? Y esta es la pregunta que más me importa responder bien, porque aquí es donde tengo que ser muy preciso y donde la diferencia entre lo que se puede y lo que no se puede hacer marca la frontera entre darte una dirección útil y hacerte una promesa que no puedo cumplir. Verás, hay dos estructuras distintas en el oído interno que conviene separar. Y la distinción importa. Las células ciliadas, que son las que convierten el sonido en señal eléctrica, son células que en los mamíferos, incluido el ser humano, y como te comentaba hace unos minutos, no se regeneran de forma espontánea una vez dañadas de forma severa. Y esto es un hecho documentado y hay que decirlo con claridad. Si el daño en las células ciliadas es irreversible y extenso, el margen es muy limitado y no voy a decirte lo contrario. Pero hay algo que sí que se regenera, hay algo que sí que responde y que la medicina convencional no está analizando porque no encaja en el modelo de prescribir un dispositivo y cerrar el expediente. La estría vascular, es decir, la batería biológica, no es un tejido estático, es una estructura viva, con un metabolismo activo, con vascularización propia y con células que se renuevan. Y su rendimiento depende directamente del entorno en el que trabaja. Y aquí verás, hay 5 estudios publicados en PMC que juntos construyen una cadena que la medicina convencional parece que todavía no ha traducido a información concreta en las consultas de otorrinolaringología. El primero es el más directo. Lang, Schultz y Schmidt de la Universidad Médica de Carolina del Sur publicaron en 2002 en el Journal of the Association for Research in Otolaryngology un experimento en el que redujeron crónicamente
el potencial endococlear durante 7 días. Y 2 semanas después de retirar el fármaco, los oídos tratados mostraron una recuperación del voltaje de hasta 20 o 30 milivoltios, junto con una recuperación similar de los umbrales auditivos. Es decir, el potencial había caído, pero se eliminó la causa y el potencial subió. Parcialmente, no siempre del todo, pero la dirección existe y está documentada. Y en este experimento, indudablemente hay una limitación. Usa un fármaco como modelo de la caída del EP y no un déficit mineral ni tampoco inflamación. Es decir, la inferencia hacia el medio interno es algo que hago yo y que creo que es legítimo hacer desde un punto de vista biofísico, pero que no aparece como conclusión en ese paper de forma directa. El segundo lo firma un equipo liderado por Zhang y colaboradores del Hospital Provincial de Shandong en China, publicado en 2020 en PMC. Documentaron que cuando la estría vascular se inflama, y en este caso por un fármaco ototóxico, el potencial endococlear cae de forma significativa y los umbrales auditivos peoran. El mecanismo concreto que identificaron fue este. Cuando la estría vascular recibe un agente dañino, en su experimento fue un fármaco, y en la vida real puede ser inflamación crónica de bajo grado, se activan unas células llamadas macrófagos. Y los macrófagos son células del sistema inmune. Su función habitual es detectar amenazas y lanzar una respuesta inflamatoria para neutralizarlas. Y el problema es que esa respuesta, cuando se activa dentro de la estría vascular, libera una molécula llamada interleuquina 1 beta, y esa molécula es profundamente destructiva para las uniones celulares que mantienen la arquitectura de la estría. Recuerda lo que te expliqué antes. La estría vascular funciona como una batería porque sus células están organizadas en capas muy precisas, con barreras que aíslan compartimentos y mantienen gradientes iónicos exactos, pues cuando la interleuquina 1 beta daña esas uniones, las barreras se comprometen. Los iones se filtran donde no deben, el gradiente se pierde y el voltaje cae. No es un daño abstracto, es un mecanismo molecular preciso. Inflamación activa, macrófagos liberan interleuquina 1 beta, interleuquina 1 beta rompe la arquitectura de la batería rinde menos y la audición se deteriora. Como puedes entender, este estudio no responde a la pregunta de ¿es posible dar marcha atrás? Este es un estudio de daño, no de recuperación. Documenta el mecanismo por el que la inflamación destruye la arquitectura de la estría y baja el voltaje, pero no mide qué pasa cuando se controla esa inflamación. Lo que sí te da este estudio para la pregunta de la marcha atrás es algo más sutil, pero igualmente útil. Identifica el mecanismo exacto. Y cuando conoces el mecanismo exacto, sabes dónde tienes que intervenir. Si el daño viene de la interleuquina 1 beta y la interleuquina 1 beta viene de los macrófagos activados por inflamación crónica, entonces reducir esa inflamación crónica antes de que el daño sea irreversible es una intervención con base mecanística sólida. Para la pregunta de la marcha atrás, el estudio que sí responde directamente es el primero que te comentaba, el de Lang, Schultz y Schmidt, porque retiran la causa y el voltaje sube hasta 20 o 30 milivoltios. Zhang nos dice por qué cae y Lang nos dice que cuando se retira la causa puede subir. Y juntos nos describen una ventana
que indudablemente no es infinita y que no está tampoco garantizada, pero que es real. El tercero y el cuarto de los estudios los firma el mismo investigador, Colin Leprel, y lo hace con equipos distintos en 2 publicaciones en PMC. La primera con un identificador 1950331 que demostró que las vitaminas A, C y E actúan en sinergia con el magnesio para prevenir el daño auditivo. Ninguno de los dos fue eficaz por separado con las dosis utilizadas, pero en combinación redujeron de forma significativa tanto la pérdida auditiva como la muerte celular, incluso cuando el tratamiento se inició solo 1 hora antes de la exposición al daño. Y la segunda, con identificador 3132794, añadió algo importante. La administración oral de esa misma combinación preservó de forma funcional y morfológica las células del oído interno, y los propios autores señalaron que esos resultados apoyan la posibilidad de traducción a pacientes humanos. Pues bien, estos 2 estudios no responden a la pregunta de si tiene marcha atrás la pérdida de audición, responden a algo diferente y en cierto modo más importante. Demuestran que el deterioro no es inevitable, que el oído interno, cuando tiene los recursos que necesita, es decir, antioxidantes, magnesio, vascularización funcional, resiste, y que la batería no tiene por qué seguir bajando y que esa decisión en gran medida está en tus manos. Y el quinto lo publicaron Juan Alvarado, Verónica Fuentes Santamaría, María Gabaldón y José Juiz, todos del Instituto de Investigación en Discapacidades Neurológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, en España. Se publicó el 31 de julio de 2018 en Frontiers in Neuroscience y es el estudio que más directamente responde a la pregunta que me imagino que llevas un rato haciéndote. ¿Tiene o no marcha atrás? Pues bien, lo que hicieron los investigadores fue trabajar con ratas que envejecían, que es un modelo validado de pérdida auditiva por edad, y las dividieron en 2 grupos. Un grupo recibió una dieta normal y el otro recibió la misma dieta enriquecida con vitaminas A, C y E más magnesio, sin fármacos, sin intervención quirúrgica, solo nutrición. Pues bien, a los 6 u 8 meses los resultados ya eran claros. Las ratas que habían recibido la combinación de nutrientes mostraron umbrales auditivos significativamente mejores en frecuencias bajas y medias, y las amplitudes de las ondas cerebrales en respuesta al sonido eran significativamente mayores en todas las frecuencias. Es decir, no solo escuchaban mejor, su cerebro procesaba el sonido con más intensidad y con más claridad. La degeneración de la microcirculación de la estría vascular es uno de los principales contribuyentes a la pérdida auditiva por edad, y las terapias que combinan antioxidantes con magnesio como vasodilatador coclear han demostrado eficacia en la mejora de la función auditiva. Y aquí lo más importante, ese efecto protector no desapareció con el tiempo, persistió en los animales más viejos. Y los propios autores escribieron en sus conclusiones que los resultados sugieren que las terapias orales dirigidas a reducir el exceso de radicales libres y a mejorar el flujo sanguíneo coclear pueden mejorar la función auditiva durante el envejecimiento
y que el deterioro auditivo asociado a la edad puede retrasarse. No dijeron revertirse, dijeron retrasarse. Y esa distinción sin duda es importante. Es decir, no te devuelve lo que ya perdiste, pero demuestra que el reloj puede ir más despacio y que la velocidad a la que se deteriora tu audición depende, en parte, de lo que le das a tu cuerpo. La conclusión está muy cerca de algo que tampoco ningún otorrino te va a decir en la consulta, que es más que probable que la batería del oído responda al medio interno y que no es un destino fijo, que hay margen. Todo esto forma parte de los eslabones de una sola cadena. La inflamación baja el voltaje. Retirar la causa lo recupera parcialmente y los nutrientes que sostienen la vascularización y reducen el estrés oxidativo, protegen y mejoran la función auditiva. Esa cadena lleva publicada más de 20 años, pero hay más. Las células ciliadas que no están completamente destruidas, es decir, las que están comprometidas, las que funcionan por debajo de su capacidad, sí que responden al entorno. Y eso no es una hipótesis, está documentado también en laboratorio. Stefan Jacob, Martin Pienkowski y Anders Friedberger, investigadores del estudio del Instituto Karolinska de Estocolmo, la Universidad de Calgary en Canadá y el Oregon Hearing Research Center en Portland, publicaron en junio de 2011 en Biophysical Journal un experimento que me parece uno de los más interesantes de toda la literatura sobre el oído interno. Y lo que hicieron fue esto. Tomaron una cóclea completa en una preparación de laboratorio, dejaron que el potencial endococlear se perdiera, como ocurre en el oído que envejece o que está bajo condiciones adversas, y luego lo restauraron artificialmente. Y midieron qué pasaba dentro del órgano de Corti usando dos tecnologías de precisión extrema: interferometría láser digital y imagen confocal de alta resolución. Y el resultado fue este. Cuando el voltaje volvió, las células ciliadas externas que seguían vivas cambiaron. No de forma marginal. Se produjo lo que los autores describen como un refinamiento estructural dentro del órgano de Corti. Las células se reorganizaron, cambiaron su geometría, cambiaron su posición mecánica, respondieron al voltaje restaurado con un ajuste físico de su propia arquitectura. Y eso tiene una implicación directa para la pregunta de la marcha atrás. Es decir, no resucita células muertas, pero demuestra que las células que siguen vivas, aunque estén comprometidas, aunque estén rindiendo por debajo de su capacidad, no son pasivas, no están esperando a morir y responden al entorno eléctrico en el que trabajan. Un voltaje de membrana mejorado cambia su configuración. Una endolinfa con la composición iónica correcta cambia las condiciones en las que operan, no las resucita, pero las pone en condiciones de rendir mejor. En pocas palabras, para alguien con 45 o 55 años que todavía tiene células ciliadas vivas, es la información más importante de este vídeo. Tú piénsalo así. Si tienes un motor que funciona mal porque lleva años con aceite en mal estado, combustible de baja calidad y sin mantenimiento, cambiar esas condiciones no te da un motor nuevo, pero sí te da un motor que funciona mejor de lo que estaba funcionando, y a veces mucho mejor. Elena no sabe si su daño es reversible o no. Yo tampoco lo sé en mi caso,
Pero lo que sí sé y lo que la biofísica documenta es que trabajar el entorno es siempre la primera decisión inteligente, porque es la única que actúa sobre la causa y todo lo demás es gestionar las consecuencias. Y aquí hay un dato que me parece revelador. A mano, es decir, estos 3 estudiantes que replicaron la mecánica del oído por $20, presentan su dispositivo como un puente hacia la atención clínica y no como una solución definitiva. Es decir, ellos mismos reconocen que el dispositivo externo no resuelve el problema de fondo. Lo que hace es dar acceso a algo mientras que se trabaja lo que de verdad importa. Y esto, viniendo de los inventores del audífono más barato del mundo, me parece la declaración más biofísica que he escuchado en mucho tiempo. Y ahora vamos a lo concreto, porque de nada sirve entender el mecanismo si no sabemos qué podemos hacer con él. La endolinfa no es un líquido que el cuerpo fabrica de forma independiente al resto del organismo. Se nutre del plasma sanguíneo, depende de la circulación que llega al oído interno y esa circulación lleva exactamente lo que el medio interno tiene disponible, ni más ni menos. Si el medio interno está empobrecido, la endolinfa estará empobrecida. Si el medio interno está inflamado, la vascularización de la estría vascular estará comprometida. Si la hidratación celular es deficiente, el transporte iónico que mantiene el voltaje endococlear perderá eficiencia. Aquí no hay magia, es fontanería biológica. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesita el medio interno para que la endolinfa pueda mantener su composición correcta? El agua. No cualquier agua. El transporte de potasio hacia la endolinfa es un proceso activo que consume energía y depende de gradientes iónicos precisos. Y esos gradientes necesitan agua estructurada, mineralizada, que las células puedan usar, no agua que pasa de largo y arrastra minerales. Y aquí Gerald Pollack, biofísico de la Universidad de Washington, lleva décadas documentando cómo el agua estructurada se comporta de una forma radicalmente distinta dentro de los tejidos. Y el oído interno es un tejido que vive de gradientes. El potasio y el magnesio son los 2 electrolitos más directamente implicados en el mantenimiento del voltaje endococlear. El potasio porque es el ion principal de la endolinfa y el magnesio porque es el cofactor de la ATPasa, la bomba que mueve el potasio contra gradiente para mantener esa concentración de 150 milimoles. Sin magnesio, la bomba pierde eficiencia. Y cuando la bomba pierde eficiencia, el voltaje cae. La vitamina D aparece de forma consistente en la literatura sobre pérdida auditiva asociada a la edad, y no como curiosidad, sino como un factor de riesgo documentado. La vitamina D regula la expresión de genes implicados en la función de la estría vascular y su déficit, que está más que comprobado que es endémico en la población mayor de 60 años, compromete directamente la capacidad de la batería biológica para mantener su rendimiento. Los ácidos grasos esenciales. Verás, el nervio auditivo, que se llama nervio vestíbulo-coclear, está revestido de mielina y la mielina se construye con grasas, con las grasas correctas. Omega 3 y DHA en particular, que es el ácido graso más abundante en el tejido nervioso. Cuando la dieta es pobre en esas grasas y rica en aceites industriales que compiten con el omega 3 por los mismos receptores, la integridad de la mielina se deteriora.
y una mielina deteriorada conduce peor. El sonido llega más lento, más distorsionado y más confuso. La inflamación, que es el factor transversal que atraviesa todos los demás. La inflamación crónica de bajo grado, la que no duele, la que no da fiebre, la que simplemente está ahí como un ruido de fondo del metabolismo, compromete la vascularización del oído interno, interfiere con el transporte iónico, deteriora la mielina y acelera el envejecimiento de las células ciliadas. Y sus fuentes son siempre las mismas: aceites industriales, azúcar, harinas refinadas, déficit de sueño y estrés crónico. Cuando Elena me escribió, yo no sabía si su pérdida auditiva tenía marcha atrás y sigo sin saberlo, pero sí sé que nadie le había explicado ninguno de estos factores. Y a ti probablemente tampoco, hasta que has visto este vídeo. Y más que probablemente, tampoco has trabajado en resolver ninguno de estos factores. Y triste, y seguramente, tu médico cerró tu caso recomendándote un audífono que en realidad no es una solución, es solo un parche. Con todo mi respeto, creo que esto no es medicina, es solo hacer una gestión sobre el silencio. Pero antes de entrar en el protocolo, quiero hacer una pequeña pausa por un momento. Este canal existe porque creo que la información que aquí se comparte, que comparto contigo, merece llegar a todo el mundo, sin filtros, sin patrocinadores, sin compromisos con nadie. Y me gustaría que siga siendo así. Pero mantener esa independencia tiene un coste real, en tiempo, en investigación, en horas de lectura de papers y también en recursos económicos. Si el canal te está aportando algo, si sientes que lo que aprendes aquí está cambiando la forma en que entiendes tu salud, hay una forma de que este trabajo pueda seguir creciendo. Te invito a hacerte miembro del canal y a apoyarme como mecenas, con una pequeña aportación, si puedes, si te es posible. ¿Y qué significa eso? Significa que formarás parte de una comunidad más cercana, una donde la conversación podrá ser más directa, más profunda, y serás también alguien a quien podré dedicar más atención cuando tengas una pregunta que merezca una respuesta cuidadosa. Y no solo eso, significa también apoyar algo más que estoy construyendo poco a poco. Una selección de recursos verificados, productos de los que hablo en el canal, de los que conozco la calidad y de los que puedo responder, porque hay mucho ruido ahí fuera y una de las cosas que más me preocupan y que más me preguntan es dónde encontrar lo que recomiendo con garantías reales. Cuando esté operativo como miembro del canal tendrás un trato especial. Si quieres dar ese paso, el enlace está en la descripción y también en la portada de este canal, donde puedes ver todos los vídeos publicados. Solo tienes que clicar donde dice unirme y si no puedes o si no es el momento, el canal sigue siendo tuyo exactamente igual. Nada cambia en lo que recibes y recibirás aquí. Muchas gracias y sigo adelante. Pues bien, llegados a este punto, quiero ser muy preciso sobre lo que voy a contarte ahora, porque lo que te voy a ofrecer no es un tratamiento, ni es una cura, es un protocolo de optimización del medio interno, que es el mismo que llevo tiempo desarrollando en este canal, aplicado en este caso específicamente a las condiciones que la biofísica identifica como relevantes para la función auditiva. Si llevas tiempo en el canal, vas a reconocer los 5 pilares y si eres nuevo aquí, bienvenido,
porque lo que vas a escuchar ahora no es solo para el oído, es para todo. Primero, el agua. El oído interno vive de gradientes iónicos y esos gradientes necesitan agua que las células puedan usar, pero no un agua que entre, arrastre minerales y salga. Necesitan el agua mineralizada correctamente, una parte de agua de mar por 3 partes de agua dulce de baja mineralización o agua dulce con sal virgen de salina marina sin refinar a razón de aproximadamente 6 gramos por litro. Esto aporta el sodio, el potasio, el magnesio y los oligoelementos que el transporte iónico de la estría vascular necesita para mantener su rendimiento. Y además, agua estructurada al sol, en recipiente de cristal, porque el agua estructurada, como documenta Pollack, se integra en los tejidos en lugar de simplemente pasar a través de ellos. Segundo, la luz solar. La vitamina D que el sol produce en la piel no es un suplemento, es una hormona que regula la expresión de cientos de genes, incluyendo los implicados en la función de la estría vascular. 15 minutos de exposición solar directa antes de las 10 de la mañana sobre la mayor superficie de piel posible es la forma más eficiente y más antigua de mantener los niveles óptimos. Y ya sabes que los niveles óptimos de vitamina D en la mayoría de personas mayores de 60 años están muy por debajo de donde deberían estar. Trabajemos para evitarlo. Tercero, el grounding. El oído interno opera con voltajes de precisión extraordinaria y cualquier exceso de carga positiva en el medio interno interfiere con esos voltajes. El contacto directo con la tierra, caminar descalzo sobre hierba, sobre arena o sobre tierra, descarga ese exceso de forma pasiva y gratuita. James Ochman, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud de Florida, ha documentado los efectos del grounding sobre la inflamación y el equilibrio eléctrico del organismo. El oído no es una excepción. Cuarto, las grasas correctas. El nervio auditivo necesita mielina y la mielina necesita DHA. Y el DHA está en el pescado azul pequeño, sardinas, caballa, anchoas y en el aceite de oliva virgen extra. Y lo que destruye esa mielina son los aceites industriales, girasol, maíz, soja, que compiten con el omega 3 por los mismos receptores y producen una mielina de mala calidad, inflamada y que conduce peor. Por lo tanto, eliminar los aceites industriales no es una recomendación menor. Es probablemente el cambio con mayor impacto sobre la función nerviosa de todos los que puedas hacer hoy. Quinto, el movimiento. La circulación que llega al oído interno es delicada. Es una circulación terminal, sin circulación colateral de respaldo, lo que significa que cualquier compromiso vascular afecta directamente al suministro de la estría vascular. El movimiento regular, es decir, no el ejercicio de alto rendimiento, sino el movimiento constante y adaptado, mantiene activa esa circulación y, en particular, el movimiento del cuello y de la mandíbula tiene una relación anatómica directa con la circulación del oído interno que muy pocos médicos mencionan. Y el sueño. El sueño no lo he incluido en los 5 pilares clásicos porque merece un vídeo propio y lo tendrá. Pero en el contexto del oído interno no puedo ignorarlo. Durante el sueño profundo, el sistema linfático, es decir, el sistema de limpieza del cerebro, elimina los residuos metabólicos acumulados durante el día y ese sistema baña también el nervio auditivo y las estructuras del oído interno.
Sin sueño profundo, esa limpieza no ocurre. Y lo que no se limpia, se acumula. Y lo que se acumula, deteriora. Elena tiene todos estos factores por trabajar. Yo también. Y lo que me parece relevante, y quiero que te quedes con esto, es que ninguno de ellos requiere un médico para empezar y ninguno cuesta $3.000 y ninguno se estropea si te duchas con él. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay algo que me llama la atención cada vez que hablo de pérdida auditiva. En cualquier área de la medicina, cuando un tratamiento no funciona, la pregunta natural es ¿por qué no funciona? ¿Estamos atacando la causa o estamos gestionando la consecuencia? Con la pérdida auditiva, esa pregunta casi nunca se hace. El protocolo está establecido, audiometría, diagnóstico, audífono, y el espacio para preguntarse por qué el oído dejó de funcionar simplemente no existe en la consulta. Y no porque haya mala intención, no, sino porque el sistema no está diseñado para hacerse esa pregunta. Está diseñado para dar una respuesta rápida a un problema que lleva años desarrollándose. Y eso tiene consecuencias. La primera es que millones de personas reciben un dispositivo sin que nadie les haya explicado qué ocurrió dentro de su oído, sin que nadie les haya hablado del voltaje endococlear, de la estría vascular, de la composición iónica de la endolinfa y sin que nadie les haya preguntado cómo duermen, qué comen o cómo está su medio interno. Y la segunda consecuencia es que cuando alguien como Elena, como yo o como tú, más que probablemente se hace esas preguntas y empieza a buscar respuestas desde la biofísica, encuentra que hay bastante más que hacer de lo que dijeron. Y la tercera consecuencia es la más llamativa. Cuando 3 estudiantes universitarios sin ningún condicionante previo se sientan a estudiar el oído desde cero, sin proteger ninguna inversión, sin defender ningún modelo establecido, y llegan a una conclusión completamente distinta a la de la industria, vuelven a la física, replican la mecánica y consiguen por $20 algo funcional, que no es lo mismo, pero que es muy parecido a lo que en el mercado te ofrecen cobrando 5.000. Y yo no lo digo para señalar a nadie, lo digo porque es una señal. Cuando la mirada fresca llega a un sitio tan diferente de donde llega la mirada establecida, algo importante está ocurriendo y merece atención. Yo llevo años prestándole esa atención y lo que he encontrado es lo que te estoy contando hoy. Quiero volver a Elena y quiero volver a mí, porque este vídeo no nació de una búsqueda académica, nació de una experiencia personal que reconozco en ella y que probablemente reconoces tú también si estás aquí. Y llevar años notando que el mundo suena diferente, que pides que te repitan las cosas y que en una conversación con ruido de fondo te pierdes la mitad o que en una cena con varios amigos hay momentos en que simplemente desconectas porque ya no puedes seguir el hilo o que empiezas a leer los labios sin darte cuenta o que hay una fatiga específica distinta a cualquier otra que viene de estar todo el día esforzándote por escuchar lo que antes llegaba sin esfuerzo. Eso no es vejez. Eso es un medio interno que lleva años enviando señales que nadie ha sabido leer. Yo me negué a aceptar que la única respuesta era un aparato, y no por terquedad, sino porque la biofísica me dice que había preguntas sin responder. Y cuando hay preguntas sin responder, el caso no está cerrado.
Elena se negó por intuición. Y esa intuición que el cuerpo tiene cuando sabe que algo no está bien, pero también sabe que todavía no ha llegado el límite, esa voz interior que dice todavía no, cuando el mundo exterior dice ya no hay nada que hacer, es importantísima. Como sabes, yo no soy médico, soy investigador. Y lo que te cuento en este vídeo viene de la biofísica y de la literatura científica publicada, no de una consulta clínica. Para tu caso concreto, para tu tipo específico de pérdida auditiva, para las decisiones que afectan a tu tratamiento actual, necesitas un especialista que te conozca de cerca, que te conozca de cerca. Eso no cambia. Pero lo que sí cambia, lo que espero que haya cambiado después de este vídeo, es la pregunta que le haces a ese especialista. Porque ahora sabes que existe el voltaje endococlear, que existe la estría vascular, que existe la endolinfa y sabes también cuál es su composición iónica precisa. Y sabes que todo eso depende de un medio interno que está completamente en tus manos trabajar. Sigue tu intuición. Elena la siguió cuando todos le decían que estaba equivocada. Yo la sigo desde hace años. Y la intuición que dice todavía no he llegado al límite, esa voz que el sistema intenta silenciar con un diagnóstico rápido y un aparato caro, merece más respeto del que normalmente le damos. Se llama dignidad. 3 semanas antes de grabar este vídeo, 3 estudiantes universitarios publicaron un paper que nadie esperaba. Habían estudiado el oído humano tan a fondo que decidieron replicar su física con una impresora 3D, sin electrónica, sin baterías y sin los 10.000 millones de dólares de la industria detrás. Y lo están empezando a vender por $20. No buscaban demostrar nada, solo buscaban ayudar al abuelo de uno de ellos que no podía oír. Y alguien se preguntó ¿por qué tiene que ser tan difícil? Y lo hizo con la ingenuidad necesaria para hacer las preguntas que parece que los expertos han perdido. Y la respuesta no es sencilla, pero tampoco es imposible. El oído interno es electricidad, es química, es voltaje, es un líquido con una composición iónica que el cuerpo puede sostener o no, dependiendo de lo que le des. Y la industria te ofrece un amplificador. La biofísica te ofrece algo diferente, entender qué ocurrió. Y cuando entiendes qué ocurrió, entonces tienes algo que ningún audífono puede darte. Tienes una dirección. Yo voy a seguir trabajando la mía. Elena va a seguir trabajando la suya y espero que tú también trabajes la tuya. Si este vídeo te ha abierto alguna puerta, compártelo, porque hay 1.500 millones de personas en el mundo que llevan años creyendo que no hay nada más que hacer y quizás solo necesitan escuchar con la audición que les queda, que sí que la hay. Como te digo siempre adelante y te leo en comentarios.